Buen día, estamos con ustedes desde lostubos.com, Los Tubos Televisión. Buen día, Miriam Barrientos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, JJ. Perdón, te dicen JJ, pero es José José Jaime Jaime, Ruiz. perdón, José Jaime Ruiz, perdón, es que por ahí en los bajos mundos te dicen así, pero A ver, buenos platícame, días. ¿cuáles son esos bajos mundos? Por ahí las amistades ¿Los sótanos de dónde? sí, de algunos bares, no es cierto. ¿Bares o antros No, o qué? antros, bares, no, Oye, es no muy es cierto. temprano, todavía no me estés Sí, pero ya es viernes. sacando, ¿eh? Ya es viernes, hay que ir pensando. Vamos a comenzar con qué traen las columnas más importantes de Monterrey el día de hoy. Columnas Monterrey, la columna oficial del periódico El Norte, Maquiavelo, que nos dice: Si se atiende a la teoría de separación de poderes y a la soberanía del legislativo frente al ejecutivo, parece un auténtico exceso que el gobierno del estado haya mandado clausurar la sede del Congreso local la noche del miércoles. máxime cuando se estaba a unas horas de votar la sanción que se perfilaba más a una destitución que a un simple coscorroncito en contra del gobernador Jaime Rodríguez y su secretario general de gobierno Manuel González. Los que saben dicen, ante lo que parecía la inminencia de la sanción destitutoria del Bronco Team, se fue por una jugarreta desesperada y ruda con una acción de supervivencia de muy dudosa constitucionalidad. En los hechos se trata de una violación flagrante a la soberanía del Poder Legislativo, que luego de 2 años de proceso, que estaba a punto de sancionar un caso de desvío de personal del Estado y de millonarios recursos públicos por la fallidísima campaña presidencial de El Bronco. Por lo pronto, el panista Juan Carlos Ruiz, presidente del Congreso, ya informó que el lunes retomarán la sede. Desconocen la suspensión y siguen sus trabajos con todas las precauciones sanitarias. Of course. Y Arturo Bonifacio de la Garza, de MC y presidente de la Comisión Anticorrupción, convocó también para el lunes a sesionar con ganas de sacar adelante la sanción ejemplar, entre comillas, que ordenó el Trife por las broncofirmas. Después del quemón y la mega exhibida de cancelar el recinto legislativo, ¿qué ganó el Bronco Team con esta chicana jurídica? ¿Ganó tiempo? Tiempo para negociar con más diputados panistas, curulecos de cualquier partido en lo individual y así revertir la mayoría que, según sus cálculos, votaría a favor de la destitución del número 1 y número 2 del Palacio de Cantera. Esto es lo que trae la columna Maquiavelo del periódico El Norte. Esto también es el tema de las demás columnas. Sí. Y en el trascendido Monterrey de Milenio se dice, Miriam, que tras la clausura del Congreso del Estado por parte de la Secretaría de Salud, la andanza de críticas de los diputados de todos los partidos no se hizo esperar y tuvo que salir el presidente de la mesa directiva, Juan Carlos Ruiz, a defender el territorio, invocando la autonomía de los poderes. Y aunque las puertas no están remachadas y ayer hubo acceso, legisladores como Luis Donaldo Colosio instalaron mesas al aire libre para las sesiones de comisiones, pero no hubo quórum y hoy sesionarán 3, pero en línea. Siguiendo con el tema de la clausura temporal del Congreso del Estado, en voz baja del periódico El Porvenir señala: la clausura temporal del Congreso del Estado, como era de esperarse, causó muchas especulaciones de todos los tamaños y de todos los calibres. Especialmente porque dicha determinación por parte de las autoridades de salud se registró a horas de dictar sentencia al caso Broncofirmas. Por lo que ahora, hasta en cierta forma, diputados de la Comisión Anticorrupción fueron los más sorprendidos cuando encontraron puertas cerradas. No tan solo por el hecho del cierre, sino porque algunas personas que no eran diputados de manera anticipada ya estaban al interior del legislativo. Y que como no se les avisó, intentaron sesionar en la explanada,
pero como no se completaba el cuadro, Arturo Bonifacio de la Garza convocó para el lunes próximo. Por lo que habrá que ver si al final de cuentas se logra pasar la aduana para el lunes que viene o simplemente pasan a ser, entre comillas, buenas intenciones. Y siguiendo con el tema, Miriam, también Protágoras de El Horizonte, en la columna lo aborda. ¿Recuerdan algunos? Desde Victoriano Huerta en 1913, un mandatario mexicano no se atrevía a meterse con el Congreso. Mucho menos se atrevía a clausurar su recinto legislativo, como esta semana hizo el gobierno Bronco, dejando un precedente que puede tener consecuencias legales muy pesadas y complicadas para el propio Estado, pero inclusive para el presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz, que a decir de algunos fue, entre comillas, laxo, si no es que negligente al permitir que se invadiera la esfera del legislativo. Bolas. Y es que aguas, estimado lector, porque la acción emprendida por Manuel de la O, apelando a su supuesto derecho de procurar la salud, lo mete en embrollos legales de entrada. Pues a decir de juristas, la ley solo prevé que la Secretaría a su cargo clausure giros de negocios que impactan en la salud como restaurantes, spas, prostíbulos, etcétera, pero no cualquier empresa u organismo. Deje de eso, este asunto se pone aún más picoso porque se trataría de la invasión de un poder a otro poder, o sea, del Ejecutivo Estatal invadiendo la esfera o reprimiendo el trabajo del Legislativo Estatal, cuando sencillamente en este país de poderes soberanos eso está claramente prohibido por la Constitución. Si los legisladores o también los rivales políticos de Bronco se ponen vivos, podrán meter en serios problemas al doctor de la O por un delito quizá peor que el de las firmas, ese que hoy trae en la cuerda floja al gobernador y al secretario de gobierno. Y a decir de algunos, otro que entra en default es el presidente del Congreso, Juan Carlos Ruiz, que ha desatendido el mandato federal de aplicar sanciones a los dos mayores funcionarios estatales y ahora hizo poco o nada para impedir la clausura, comillas, ilegal de su recinto. Pero es que se lo decíamos ayer, ya que para nadie es un secreto que el PAN nuevo leonés parece estar jugando a patear la sanción de Manuel y el Bronco. Vaya usted a saber a cambio de qué enjuagues y con qué costo político para las huestes del Chefo y de Raúl García en este estado. ¡Sas! ¿Quash? Sí, no nos vayas a confundir que no es Gracia y un García por ahí nos hable, ¿no? Y el segundo tema que traen las columnas de hoy, las columnas más importantes de los diarios, de los periódicos impresos aquí en Monterrey, es el de Reporte Índigo, Redes de Poder, precisamente de Monterrey. Heriberto Treviño tomó protesta como el nuevo dirigente del PRI de Nuevo León en una celebración desangelada, solo con unos cuantos priistas, a pesar de que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional tricolor, sí estuvo presente, pero muchos de los liderazgos estatales le hicieron el vacío al exalcalde de Juárez. La realidad es que muy pocos militantes de la base priista acompañaron al dirigente, ni qué decir de exgobernadores como Natividad González Pará, Sócrates Rizo o Benjamín Clarión, quienes brillaron por su ausencia. Ya ni siquiera en redes sociales se acordaron de Treviño, pues tampoco se observaron las clásicas felicitaciones por otros miembros importantes del partido, como Abel Guerra y Delfonso Guajardo o César Garza, solo por mencionar algunos de la larga lista de militantes destacados en la entidad norteña. Es más que evidente que existe una fractura, que Heriberto Treviño no logró aterrizar una operación cicatriz eficiente, que no tuvo capacidad para negociar con otros grupos en cuanto a las posiciones rumbo a la sucesión de 2021 y sobre todo
no pudo sacudirse la sombra alargada del padrinazgo de Rodrigo Medina, cuyo grupo se apresta para quedarse con las candidaturas más importantes de la entidad, con todo lo que eso implica. Se espera, por otro lado, que la posición de Claudia Escamilla como secretaria general del PRI en el Estado no sea solo un requisito para cumplir el requisito de paridad, tal como ocurrió con su antecesora Lorena de la Garza. Hasta aquí las columnas de Monterrey. Dos temas destacaron: el tema de la clausura del Congreso por cuestiones, entre comillas, de sanidad, y la otra, la posesión de Heriberto Treviño, exalcalde de Juárez, en la dirigencia estatal priista, ¿no? Así es. ¿Cómo viste esto de lo de ponerle los sellos por cuestiones sanitarias al recinto del Congreso del Estado? Pues yo creo que, como lo mencionan, una jugarreta, un insulto a la población, un insulto a las investiduras, a las administraciones, porque pues todo el mundo sabemos que es anticonstitucional. ¿Cómo no lo van a poder saber ellos, que están ejerciendo una autoridad y se supone que como servidores públicos deben de conocer y respetar la Constitución ante todo? Oye, y se clausuraron otros recintos del gobierno del Estado cuando surgió, no puedo decir brote, porque el brote nace precisamente de ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando fue de Apodaca en una empresa dicen, hay un brote. Pues no, el brote no nació ahí. Pero también no se clausuraron, no se le pusieron sellos a dependencias estatales cuando hubo casos, ¿no? Así es. Y siendo un poco cacofónicos o reiterativos, en el caso de Manuel de la O, donde da sus ruedas de prensa, sus conferencias, pues bastantes reporteros fueron confinados para ver si tenían COVID, no tenían COVID. Acaban de llegar las pruebas de algunos laboratorios, inclusive particulares, para estos tipos para los reporteros que cubren esa fuente de salud, y ahí no pasó nada. Así es. Entonces sí. vemos un sentido político más que sanitario, en este caso del Congreso del Estado, ¿no? Pero de mala política, porque yo creo que se puede hacer juegos políticos, pero muy definidos, muy sutiles, pero esto que hicieron yo creo que fue muy desesperado y absurdo, la verdad. Como dice la columna del periódico El Norte, omite por ahí cierta duda acerca de que, bueno, quieres ganar unos días para negociar con más panistas, ¿no? Sí, seguramente. Y el caso del PAN, por ejemplo, Mimi, también Juan Carlos Ruiz, el presidente de la mesa directiva del Congreso local de Nuevo León, fue muy débil, digamos, porque dice, bueno, vamos a sesionar la próxima semana, pero ¿cuáles fueron las condiciones para que existiera primero el cierre del Congreso? Además, el Congreso, en términos estrictos, es donde están los diputados. O sea, tú puedes hacer un recinto alterno. Si sufre un accidente, un recinto, puedes hacer las sesiones en otro lado, sin ningún problema, como quisieron hacerlo cierto grupo de panistas de diputados de la Comisión de Anticorrupción. Pero quiero recalcar esto de Juan Carlos Ruiz, porque es lo que se les ha criticado, ¿no? Que los panistas están salvando de alguna manera cualquier tipo de sanción, o alargando o difiriendo al secretario de Gobierno Manuel González y al gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Sí, definitivamente yo creo que esto ya es más que evidente, y bueno, esperemos que el lunes ya le den una resolución definitiva a este tema. Lo otro es el juego político, ¿no? Hay un juego político también donde sacan raja precisamente política, y que ha sido encabezado desde hace meses por el senador de MC, de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y al cual se le acusa precisamente de esto, de jugar políticamente para sacar raja política y allegarse, como en una pre-campaña electoral, simpatías ciudadanas al irse en contra de Jaime Rodríguez Calderón, ¿no? Pues sí, pero yo creo que ya a estas alturas del partido el Estado está en una posición en la que de verdad no deberíamos de permitir ese tipo de políticas. Y lo otro, lo que decía el senador panista Víctor Fuentes,
que en este momento no era conveniente por el tipo de pandemia, ¿no? Así es. Que podía llegarse a una ingobernabilidad, pero lo que estamos viendo es quién provoca la ingobernabilidad al clausurar un recinto de otro Así poder. es. O sea, el Ejecutivo se adjudica cosas que constitucionalmente no puede hacer. Entonces, ¿quién está provocando la ingobernabilidad en este caso? Entonces, de alguna manera se derrumba lo que decía Víctor Fuentes, ¿no? Sí, así Por es. salvarse, tanto el secretario de Gobierno, general de Gobierno Manuel González, como el Bronco, provocan ingobernabilidad usando políticamente al secretario de Salud, Manuel de la O, para esos fines, ¿no? Sí, pero no estaba en competencia de él porque ni siquiera hay un protocolo No, para para nada. clausura. Y lo otro, ¿cómo tienes gente adentro? Sí, aparte. Es todo un embrollo y también, como dice la regia pregunta de lostubos.com, el Bronco y el Congreso, pelea arreglada, no Sí. nos están distrayendo nada más de lo esencial, porque lo han hecho también durante 2 años. Sí, definitivamente. O sea, Entonces, tanto peca, como dice el dicho, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? así es. Sí, Entonces, sí, sí. en este juego tal vez doble, no lo aseguro, pero hay que especular, que se pusieron de acuerdo en lo oscurito los diputados, ¿no? Para que este tipo de sanciones se vaya trasladando, se vaya difiriendo meses, meses y meses. Pero ¿cuál sería el objetivo ya de estas instancias? O sea, yo siento que... Como dicen en Estados Unidos, sigue la ruta del dinero. Y ahí te la dejo. Ok. ¿No? Sí, así es. Y por lo otro, ¿cómo viste lo del PRI? Las redes de poder de Monterrey, de Reporte Índigo, habla de una casi fractura, ¿no? Sí, definitivamente. Entre grupos políticos. Pero de internas del PRI, yo creo que sí, esa ya está dada desde es evidente, yo creo, y sobre todo desde la postura de Heriberto, que siempre ha marcado ya desde su alcaldía cierto distanciamiento con miembros de su mismo partido. A mí me ha tocado varias veces platicar con él y esa percepción me daba Sí. que ya había esa El asunto es que ahí otro grupo al menos, Rogelio Cerda, por ejemplo, el ex titular de la Profeco Nacional, era uno de los candidatos también a dirigir el Revolucionario Institucional en Nuevo León, pero como que llegó la designación o el dedazo de la presidencia nacional, Ajá. de Alito, Alejandro Moreno. Entonces dijo, ya, yo no participo, ¿no? Porque pues no puedo ir a un lugar donde voy a perder, en primer lugar, claro. y ni va a haber equidad para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí se empezó a dar la fractura, también con otros personajes como Felipe Enríquez, que ha sido un opositor constante a Rodrigo Medina de la Cruz, y otro Héctor Gutiérrez de la Garza, ¿no? Que también tenía por ahí, o tiene aspiraciones para ser el candidato a la alcaldía de Monterrey por parte del PRI. Entonces, este tipo de cosas, cuando llega a tomar posesión Heriberto, no están sanadas, sigue abierta la fractura, porque si estuviera de otra manera, ahí habría espaldarazo de este grupo o de estas gentes, pero también de exgobernadores. La pregunta es, y obviamente porque sé que tú me la puedes responder, es ¿esto no debilita más a la imagen del PRI estatal para el rumbo a las elecciones? Sí, y soy contundente, sí. ¿Por qué? Porque el PRI ha perdido la marca durante todos estos años. En el 2015 se castigó muy fuerte a la gestión del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Se le castigó muy fuerte con los votos. De tal manera que llegó Jaime Rodríguez Calderón a la gubernatura, ¿no? Aliado con MC, entonces Fernando Elizondo, que era candidato. Y al PAN no se le castigó tanto, porque lo estamos viendo, qué tipo de diputados tenían, ¿no? Entonces la marca PRI está muy mal, no se ha recuperado lo suficiente, y si Heriberto no logra quitarse
la imagen de medinista, como aquella foto en Apodaca, Sí, ¿te sí, acuerdas? sí, Donde sí. sale Heriberto y sale Rodrigo Medina, que yo le decía a algunos priistas, ese es un error garrafal. Esa imagen se va a usar mucho en las próximas elecciones. Entonces, Definitivamente. eso es lo que te puedo responder. Llegan, en este momento están mal, no han hecho una operación cicatriz. Nos decía el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, que la unidad no significaba unanimidad, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Pero ahí está también el quid del asunto. Ahora sí tienes que ser unánime o si no, ¿cómo vas a llegar a las Sí, elecciones? sí, sí, así Si no es. negocias con los diferentes grupos, llegas fracturado y llegas mal Sí. y será muy difícil que tu marca PRI remonte. Es muy, muy, muy difícil. Yo creo que en las encuestas serias debe de estar en tercer lugar, no sé si en cuarto, en las cosas más importantes o en las alcaldías más importantes y en la gubernatura. Sí, definitivamente. En cuanto a Claudia Escamilla, ¿cómo la ves? Pues no la veía, no sé quién es. Dicen que es Que, una posición de Ismael Flores, ¿no? De la ok, CTM. No, no sé, pero también creo que ese tipo de PRI, de alguna manera que le llamaban corporativo y demás, ya no funciona en las elecciones. O sea, antes podías decir, ¿sabes qué? Está mi boleta y le tomo fotografía y voy con la lideresa, con el líder y decir, oye, mira, yo voté por el PRI todo, ¿eh? Pero ahora no se puede hacer eso. ¿Cómo lo puede hacer este tipo de organizaciones sindicales? Que yo creo que más que sindicales son otro tipo de cosas, ¿no? Porque sí, les cobran definitivamente. harto a los pobres gentes de los puesteros y demás. Este, y no ayuda en el sentido en el que ya no puedes hacer delito electoral. No, sí lo pueden hacer, pero ya se castiga. Sí, Ya claro. entró en la Constitución, bueno, no en la Constitución, en las leyes entró el delito electoral, ¿no? Entonces ahora es mucho más difícil el mapacheo, el carrusel, todo este tipo de cosas. ¿Y cómo compruebas que están votando por ti? Sí, No, definitivamente. no, no lo puedes comprobar. Y, y además la gente está molesta con este tipo de dirigentes porque le sacan dinero en vez de ayudarles. Sí, sí, o sea, Entonces ese tipo de PRI regresivo creo que tampoco ayuda, ¿no? Y al final de cuentas creo mucho también que va a pesar mucho candidato o candidata a la gubernatura, ¿no? sí, yo también creo eso, que parte del esquema de paridad que se tiene que dar en estas elecciones va a ser importante ese tema de paridad. Vamos a ver el comportamiento porque al final del día vamos a tener candidatas en paridad y vamos a ver cuál va a ser la Eso conducta de las... es muy interesante. Este, por ejemplo, yo recuerdo una candidata hace años, creo que fue contra Natividad González Para, Liliana Flores Benavides, Ujú. Sí, sí, sí. activista, abogada, defensora de muchas cosas. A lo mejor ustedes lo recuerdan en el Barzón. No le fue mal. Sí, Y eso que no tenía estructura, no tenía el dinero que tienen los otros, no tenía la charola empresarial, que también ahí hay mucho dinero que se le mete a las elecciones. O sea, una elección de gobernador al menos te cuesta 500 millones de pesos al partido, al que sea, ¿no? Entonces, esto va a refrescar de alguna manera las elecciones a la gubernatura, ¿no? Tanto Tatiana Cloutier, que creo que va a ser la candidata de Morena, y a ver cómo se acomoda Clara Luz Clara Flores, Luz. alcaldesa de Escobedo, ¿no? ¿Con Sí, qué así es. partido? O cómo van a ir, quién la va a apoyar, va a haber una alianza, se está hablando ya de alianzas ciudadanas inclusive. Sí, por ahí estuve viendo ya que ya en algunas encuestas sale como independiente de Alianzas Sí, porque Ciudadanas. en otras estaba con Morena y otros Ajá, partidos, ¿no? así es. Pero bueno, no sé si vayan a respetar la gran alianza que tiene Morena, que acaba de suscribir de alguna manera, con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, el PT, ¿no? Estos partidos muchas veces juegan solos o se alían a otros que no son los que se alían nacionalmente, ¿no? Pero según tengo entendido, sí, al menos el Verde, aquí sí va a ir junto con Morena, ¿no? Con Y Morena. puede incorporarse también el PT, que sí tiene una base social todavía,
no como la tenía Sí, sí, hace sí. años, pero tiene una base social a partir del equipamiento que ha hecho con los CENDIs, con las escuelas, con la Emiliano Zapata, con el hospital y todo el territorio aquel del norte de la ciudad, ¿no? Sí, sería muy interesante ver ese tipo de esquemas, porque sería una alianza muy nutrida, ¿no? Sí. Desde diferentes Pero plataformas. esa es otra historia y habrá que contarla en otra ocasión, ¿te Así parece? es. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, estas fueron las columnas más importantes o más relevantes con estos dos temas que hemos comentado sucintamente. Regresamos.